En la vastedad del mundo antiguo, mucho antes de que los dioses del Olimpo reinara con sus rayos, guerras y pasiones, el cosmos estaba habitado por fuerzas más antiguas y profundas. Del caos primordial surgieron entidades elementales, y entre ellas, el vasto mar. En el seno de esas aguas infinitas nacieron Forcis y Seto, divinidades marinas ancestrales. Generaron seres extraordinarios, entre ellos las temidas gorgonas. Y entre las gorgonas, una destacó, no por su fuerza, sino por su destino. Su nombre era Medusa. Durante siglos fue representada como un monstruo, una criatura cuyo mirar petrificaba a cualquiera que osara enfrentarlo. Su imagen recorrió mosaicos, vasijas, esculturas y leyendas. Pero esta no es toda la historia. Porque antes del monstruo, existió la mujer. Antes de la maldición, existió la injusticia. Para entender a Medusa, debemos volver a los orígenes de la creación, según la cosmogonía griega. Al principio, incluso antes de que Zeus naciera, el mundo era gobernado por entidades elementales, fuerzas que personificaban los propios aspectos de la naturaleza. Entre esas fuerzas estaban Forcis y Seto. Forcis era una divinidad marina primitiva. No representaba el mar calmo ni los placeres de la navegación. Por el contrario, era la personificación de todo lo desconocido, peligroso y amenazante en las profundidades oceánicas. Las corrientes traicioneras, los arrecifes invisibles y los monstruos que acechaban bajo la superficie, todo eso estaba bajo el dominio de Forcis. Seto, su hermana y también su consorte, era la diosa que simbolizaba los terrores insondables del mar. Los antiguos griegos la veían como origen de innumerables criaturas monstruosas. Su nombre llegó a usarse como sinónimo de monstruo marino. De esa unión de fuerzas tan imponentes nacieron varios seres aterradores. Entre los hijos de Forcis y Seto estaban Escila, una criatura que asustaba a los marineros en el estrecho de Mesina, y las tres gorgonas, Steno, Euríale y Medusa. Las gorgonas, en la tradición original, eran seres alados, con colmillos afilados como los de jabalíes, manos de bronce y cabellos de serpiente. Dos de ellas, Steno y Euríale, eran inmortales, incapaces de morir. Pero Medusa, era diferente. Medusa nació mortal. Este detalle, muchas veces olvidado, es fundamental para comprender su trayectoria. Ella era la única entre las gorgonas que podía morir. Eso la hacía vulnerable, y también la convertiría en protagonista de una de las historias más trágicas de la mitología griega. Y no solo mortal, sino también bella. Según Hesiodo, en su obra Teogonía, escrita alrededor del siglo VIII a.C., Medusa era descrita como una joven de gran belleza. Su cabello largo y sedoso, su piel luminosa y sus rasgos delicados la destacaban tanto entre mortales como entre dioses. Su belleza, irónicamente, sería el inicio de su ruina. Cabe recordar que, en el mundo griego, nacer de padres divinos no garantizaba felicidad ni protección. Muchas veces, significaba cargar un destino aún más cruel. Mientras Steno y Euríale nacían ya monstruosas, con forma temida y poder inalcanzable, Medusa venía al mundo como una joven humana, con todas las fragilidades y limitaciones de su condición. Esta combinación de mortalidad, belleza y origen divino comenzaría a tejer la red de su destino. Un destino que la historia, los poetas y los artistas eternizarían a lo largo de los siglos. Antes de convertirse en la gorgona que conocemos, Medusa tenía un papel completamente diferente en la sociedad y la religión griega. Ella era una sacerdotisa devota de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, las artes y la guerra estratégica. Servir en el templo de Atenea era una posición de gran respeto. Las sacerdotisas eran responsables de mantener los ritos, los altares y la pureza espiritual del lugar. Como parte de este servicio, se exigía un voto de castidad. Este voto no era solo simbólico, representaba la incorruptibilidad moral de las sirvientas de la diosa. Medusa era conocida por su belleza incomparable. Sus largas cabelleras llamaban la atención, y su presencia en el templo inspiraba admiración. Pero fue precisamente esa belleza la que atrajo la atención de Poseidón, el poderoso dios del mar. En muchas versiones de la historia, Poseidón deseó a Medusa y la persiguió. El evento más trágico sucede cuando él la viola dentro del propio templo de Atenea. Este acto no fue solo una violencia física. En la mentalidad griega antigua, fue una profanación directa al santuario de la diosa.
Violar a una sacerdotisa dentro de un espacio sagrado se consideraba una ofensa extrema, tanto contra la víctima como contra la propia diosa tutelar del templo. Y aquí hay un punto importante: las fuentes de la época no relatan un castigo contra Poseidón. En cambio, la ira de Atenea recae sobre Medusa. Esta elección levanta discusiones hasta hoy entre estudiosos de mitología, sobre el simbolismo de poder, género y justicia en las narrativas griegas. En la interpretación de algunos historiadores, Atenea actúa para restaurar la pureza de su templo, eligiendo transformar a Medusa en un ejemplo, un símbolo de advertencia. Así, con el peso de una tragedia que ella no causó, Medusa pasa de víctima a condenada. Este giro de destino sería el preludio para su terrible transformación. La tragedia de Medusa alcanza uno de sus puntos más oscuros con su transformación. Según las fuentes más antiguas de la mitología griega, lo que pasó dentro del templo de Atenea no tuvo como culpable a Poseidón. No hubo justicia divina contra él. Toda la condena cayó sobre Medusa. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, eligió castigar justamente a la víctima. Y el castigo fue severo. Medusa fue transformada en una gorgona. Las descripciones antiguas, como las de la biblioteca mitológica de Pseudo-Apolodoro, dicen que la joven fue maldecida con cabellos hechos de serpientes vivas. Ellas se contorsionaban en su cabeza como una corona de horror. Y más que eso, Atenea le concedió la mirada petrificante. A partir de ese momento, cualquiera que cruzara su mirada directa se convertiría instantáneamente en piedra. Este castigo tenía un significado profundo. El templo de Atenea, que debía ser un espacio de protección y honor, se convirtió en el escenario de su maldición. Medusa pasó de ser una bella mortal a un símbolo viviente de terror. Algunos estudiosos modernos interpretan este mito como una metáfora cruel. La mujer violentada es vista como la transgresora, y su propio cuerpo pasa a ser el instrumento del castigo. Pero volviendo a las fuentes antiguas, Atenea no solo transformó a Medusa por ira o desprecio. Hay indicios de que la diosa quería hacer de ella una advertencia perpetua, un recordatorio de lo que sucede cuando se falta al respeto a la sacralidad de un templo. Aunque Medusa, en esa situación, fuera la víctima. A partir de esta transformación, Medusa dejó de ser solo un personaje trágico para convertirse en un ícono de poder peligroso. Fue expulsada de la sociedad de mortales y dioses. Se aisló en una región remota, generalmente descrita como el extremo occidental del mundo conocido, cerca del río Océano, donde se ponía el sol. Allí, la antigua sacerdotisa de Atenea, la joven de belleza legendaria, se convirtió en la criatura temida que muchos siglos después sería cazada por Perseo. Lo que comenzó como un acto de violencia terminó en un castigo eterno. Y a partir de ese momento, Medusa perdió toda posibilidad de redención. Su nombre se convertiría en sinónimo de terror. Pero detrás del monstruo, seguía existiendo la sombra de una víctima. Una mujer marcada no solo por su mortalidad, sino por la injusticia de los propios dioses. Después de su transformación, Medusa desapareció de la sociedad de hombres y dioses. Esta ubicación simbolizaba el alejamiento total de la vida, la civilización e incluso la esperanza de redención. Las pocas descripciones antiguas que tenemos sobre su morada hablan de campos de piedra. Y no piedras comunes, sino cuerpos petrificados de hombres que se atrevieron a cruzar su camino. Medusa se convirtió en un desafío para héroes y guerreros. Muchos intentaron alcanzarla. Muchos buscaron gloria enfrentándola. Pero ninguno regresó. El simple hecho de mirarla significaba la muerte instantánea. La petrificación era definitiva. Hombres armados, jóvenes, ancianos, soldados. Todos se convertían en estatuas de piedra, congelados en el último instante de terror. Muchos estudiosos señalan que su figura terminó convirtiéndose en el arquetipo de la mujer monstruosa. Aquella que es castigada por su propio poder y, irónicamente, usada como obstáculo en jornadas heroicas masculinas. Aún así, en la soledad de su existencia, Medusa siguió. Hasta el día en que un nuevo héroe recibiría la misión de encontrarla, Perseo. La historia de Medusa da un giro definitivo cuando Perseo entra en escena. Perseo era hijo de Zeus con la mortal Dánae. Como muchos héroes de la mitología griega, su vida estuvo marcada por desafíos impuestos por dioses y hombres. Según la biblioteca mitológica de Pseudo-Apolodoro,
Perseo recibió una misión casi imposible: traer la cabeza de Medusa. El rey Polidectes, con intenciones dudosas, envió al joven a esta tarea, esperando que Perseo nunca regresara vivo. Pero Perseo recibió ayuda poderosa. Atenea, la misma diosa que había maldecido a Medusa, ahora ayuda al héroe. Le ofrece un escudo pulido como espejo, un arma esencial contra la mirada mortal de la Gorgona. Hermes también entra en escena, proporcionando a Perseo las sandalias aladas que le darían la velocidad necesaria para la misión. Además, Perseo obtuvo ayuda de las ninfas, quienes le entregaron el casco de Hades, capaz de hacerlo invisible, y una bolsa mágica para guardar la cabeza de Medusa. Pero antes de todo eso, Perseo necesitó localizar a las hermanas de Medusa, las Grayas. Estas figuras antiguas, de edad indefinida, compartían un solo ojo y un solo diente entre las tres. Al sorprenderlas, Perseo logró obtener la información sobre cómo encontrar la cueva donde vivía Medusa. Cuando finalmente llegó al lugar, Perseo encontró a Medusa dormida. Y eso fue fundamental. Aunque tenía el escudo reflectante, enfrentarla con los ojos abiertos sería suicidio si estuviera despierta. Con cautela, Perseo avanzó, siempre mirando solo su reflejo en el escudo. Y en el momento justo, con un golpe certero, la decapitó. La sangre de Medusa, sin embargo, contenía un gran poder. Dos criaturas nacieron de su herida. Por un lado, Pegaso, el caballo alado, que simbolizaba la libertad y la inspiración. Por otro, Crisaor, el guerrero dorado, muchas veces representado como un gigante portando una espada de oro. Perseo rápidamente guardó la cabeza de la Gorgona en su bolsa mágica, pues incluso separada del cuerpo, aún mantenía su poder petrificante. La misión estaba cumplida, pero el legado tras la muerte de Medusa, Perseo llevó su cabeza como trofeo. Y fue entonces cuando adquirió un nuevo papel en la mitología, el de amuleto de protección. Perseo la utilizó en diversas situaciones para derrotar enemigos, usando el poder petrificante de la cabeza para transformar adversarios enteros en piedra. Pero el destino final de la cabeza de Medusa fue junto a la diosa Atenea. Según la tradición, Perseo le ofreció la cabeza a la diosa, y Atenea la fijó en su égida, un tipo de coraza o escudo, dependiendo de la versión. Desde entonces, el rostro de Medusa pasó a ser símbolo de protección, poder y también de advertencia. La Gorgona, que antes representaba peligro y maldición, ahora servía como emblema militar, estampada en los escudos de guerreros griegos, en las puertas de templos y entradas de ciudades. La mirada petrificante seguía activa, incluso después de la muerte. Arqueológicamente, representaciones de la cabeza de Medusa, llamada Gorgoneion, aparecen en monedas, esculturas, escudos y armaduras de la época. Se convirtió en una especie de talismán apotropaico, un símbolo creado para alejar el mal. Curiosamente, la imagen de Medusa evolucionó a lo largo de los siglos. Al principio, las representaciones eran grotescas, monstruosas, con la lengua afuera y ojos desorbitados. Pero con el paso del tiempo, el arte griego suavizó sus rasgos, devolviendo vestigios de su belleza original. Es como si, inconscientemente, los propios griegos comenzaran a recordar que, antes de ser un monstruo, Medusa fue una mujer. Una mujer traicionada por los dioses. Y, aún así, eternizada como símbolo de fuerza y resistencia. La historia de Medusa es un recordatorio poderoso de que los mitos son más que leyendas heroicas. Llevan reflejos de injusticias, miedos y contradicciones humanas. Al conocerla desde este ángulo, nos vemos forzados a confrontar el lado oscuro de la mitología, donde los héroes no siempre son justos. Y los monstruos, muchas veces, solo son víctimas de un destino cruel.